¿Seguro que deberíamos salir solos, capitán? Sí. El mar está calmo y las niñas nunca nos cogerán aquí fuera. Es lo que hacen los piratas de verdad. ¿Sabes? Estoy agotado. Yo también. ¿Sabes? Creo que es hora de echar una buena siesta pirata. Vamos, vete a casa. ¡Andando! Hola, señor. ¿Tiene un nuevo amigo? No, Sam. Tengo un pelmazo. Se cree que es el gato del parque de bomberos, Sam. Vamos, León. Te llevaré a casa. ¡Oh, León, no! Radar no te hará daño. Oh, vaya. Buena la has hecho, Cridlington. Lo sacaré de ahí, señor. Ven, gatito, gatito, gatito. Necesitamos comida para hacerlo salir, señor. Bien pensado, Sam. Sí, por ejemplo, pescado. Sí, por supuesto. Pero no he hecho la compra. La nevera está vacía. ¿Tiene usted pescado, señor? Traeré mi sándwich de atún. ¡Es hora de merendar! ¡Piedras! ¡Norman, despierta! ¿Qué? No me extraña que el cesto pesase tanto. Esas listillas lo llenaron de piedras. Olvídate de la merienda. ¿Dónde estamos, James? La corriente nos ha arrastrado mar adentro mientras estábamos dormidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los niños son mejores piratas que las niñas? Bah, ya han debido averiguar lo de las piedras, Capitán Sarah. Sí, pero no los encuentro en ninguna parte del puerto. ¡Oh! Deben haber salido a navegar. ¡Hola, piratas! ¿Veis algún barco? No, papá. Ese es el problema. James y Norman están ahí fuera, en el bote. El mar parece calmo, pero la corriente puede arrastrarte mar adentro si no tienes cuidado. Será mejor que llame a Sam el bombero. ¿Qué? ¿Un cohete descontrolado se dirige a la calle Mayor? ¡Oh, no! ¡Adelante, Sam! ¡Un cohete se dirige a la calle Mayor! ¡Esto no es un simulacro! Aplaza el lanzamiento hasta que volvamos, Mike. Menos mal que estamos entrenados, ¿eh, Elvis? Sí. ¿De dónde habrá venido ese otro cohete, Sam? Oh, ¿del espacio exterior? Esto lleva el sello de Norman Price por todas partes. ¡Norman! ¿Qué has hecho? Las hogueras de San Juan. Elvis, ocúpate de las mangueras. Penny, asegura la zona. ¡A la orden, Sam! ¡Todo el mundo atrás, por favor! El cohete podría ser peligroso. Así que el cohete es tuyo, ¿eh, Norman? No. Sí, fue un accidente. Vale. Pero ahora necesito saber cómo hiciste el cohete. ¿Tiene algún componente peligroso? No lo recuerdo. Solo hice lo que decía aquí. Bueno, más o menos. ¿Seguro que no le pusiste nada más? No, eso es todo. No le puse nada más. Es una simple botella cohete, solo que es muy grande. Creo que no habrá problemas. Lo siento. Pensé que podría construir un cohete tan guay como el de Mike. Mike se ha pasado años estudiando los cohetes y sus técnicas de construcción. No es algo que se pueda aprender en un día. Lo sé, Sam. Y ahora he estropeado el lanzamiento de Mike también. No necesariamente. Cuando hayamos comprobado que la tienda es segura, podremos subir a los acantilados. Muchísimas gracias a todos por venir. Y en especial gracias al Cuerpo de Bomberos de Pontypandy por estar aquí para velar por la seguridad de todos. ¿A qué? ¿A qué?
Bien, solamente me queda decir 5, 4, 3, 2, 1... ¡Arriba! ¡Oh, no! Mike Flood ha incendiado su cocina. ¡Hay fuego en la casa de los Flood! ¡Id tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter. Sí. Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez. ¿Me oís? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. Tenéis que ir tan rápido como podáis. ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. Podría ser ¡Peligroso! ¡Muy peligroso! Mike, ¿has visto a James? No, Sara. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Que está donde? ¡Oh, no! Oh, tranquila, ahí viene Sam el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? No hay tiempo que perder. ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de estar! ¡No encuentro la salida! Elvis, desconecta la electricidad. Iré a buscar a James. ¡Bien! Dame la mano, James. Yo te guiaré. ¡Oh, gracias a Dios! El fuego ya está apagado. Gracias, Sam. No volveré a escuchar mi walkie-talkie. Ah, por eso siempre llegabas antes que nosotros. Cogías nuestra señal de radio. Lo siento. Es que yo quería ser bombero, como tú. Pero creo que ya no quiero. No te precipites, James. Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero. Sí, sí. Pero primero necesitas formarte bien. Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos. ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio. Jefe de Parque Steel llamando a Elvis Gridlington. ¡Gridlington! ¿Hola? Espero que se hayan quedado todos en el autobús, Elvis. Es fácil perderse ahí fuera. Sí. Desde luego no me pillarías vagando por ahí de día. Y aún menos de noche. Ese parece el helicóptero de Tom. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! Oh, no sabe que estoy perdido. ¿Norman? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Ah! ¡Sam está aquí! ¡Ya podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolque al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. ¡Estamos listos! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conductor!
Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¿Eh? ¡Ahí! Mira ahí abajo. Parece que está atrapado en el barro. Buena vista. Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? Sí. León me ha hecho compañía. Debería haber seguido su consejo y quedarme en el autobús. Bueno, al menos estás sano y salvo. Y parece que hemos capturado a la bestia salvaje de Pontypandy, ¿eh, Norman? Oh, ¿ya estáis aquí? Hola, señor. Hola, Penny. Bien, hoy realizaremos el simulacro de rescatar a una persona atrapada tras una puerta atorada. Sam, ¿quieres enseñarles a Penny y a Elvis cómo se hace? Por supuesto, señor. Pero necesito un voluntario que haga de ancianita encerrada en el armario. Yo tengo que aprender cómo se hace, así que no puedo. Yo tampoco. Bien, solo queda usted, señor. ¿Quiere ser la ancianita en apuros? Bueno, el deber llama. Desde luego, desde luego. Entonces me meto en el armario, ¿no? Tienes una buena gotera. Tranquila, la repararé de paso que arreglo la manilla. Oh, gracias, Mike. ¿Te importa que me vaya? Quiero ir a ver si Trevor tiene alguna canción de Jefferson Firetrack para cantar en el karaoke. ¿Qué va, Bronwyn? Yo también estoy impaciente por cantar después. Bronwyn, ¿puedes coger el cubo que tienes detrás? Sí, ese. ¿Te importa ponerlo junto a la puerta para que no se cierre? Sí, arreglaré la manilla después. ¡Listo! Gracias, cielo. La 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 la. Me gusta ese compás. Puedo ensayar la canción y reparar la fuga al mismo tiempo. No puedo olvidarme de la manilla. ¡Oh, vaya! Ahora es más que una fuga. Intento recordar el título de la canción que quiero cantar. Creo que llevaba la palabra patata. No conozco ninguna canción sobre patatas. O tal vez era el nombre del cantante. Oh, no encuentro el tapón de goma. Tiene que estar por aquí. Oh, ja, ja, ja. Fiu. Listo. Ahora la manilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Qué es ese estruendo? ¡Au! ¡Oh, no funciona! ¡Oh, qué diablos voy a hacer! Muy bien, señor. ¿Preparados para empezar el ejercicio? ¡Una ganadora! Si alguna vez he visto una. Bueno, usted debería saberlo, señor. Es el juez. No lo soy, Elvis. Me retiré porque quería participar. Sam me sustituirá. Oh, seguro que le encantan sus tomates, señor. Sí, pero no sería justo para los demás que los viese con antelación. Creo que deberíamos esconderlos. Sí, tengo que llevar a Radar a hacer ejercicio. Así que te nombro a ti, Elvis, cuidador jefe de tomates. ¿A mí? Pero yo no sé... Llévala a casa de los Flot, por favor. Y ten muchísimo cuidado. Esa tomatera es extremadamente delicada. Aún tienes muchas cosas que hacer, Mike. ¿Seguro que no necesitas ayuda? No, está todo controlado. Tranquilo, va a ser la mejor exposición de flores y plantas que hayas visto. Seguro que sí. ¿Vais a presentar algo al concurso? Oh, por supuesto. Helen presentará sus rosas y yo he cultivado un calabacín en mi montón de compost. ¡Guau! Esto sí que es un buen montón de compost. ¿Por qué está humeando?
haciendo, Sam? Todas esas mondas y desperdicios al pudrirse generan mucho calor. De hecho, si no lo remueves con regularidad, pueden prender fuego. ¿Has oído eso, papá? Sí, los removeré después de coger el calabacín. Será mejor que vuelva al parque. Nos vemos en el concurso. Adiós, Sam. Venga, señora Tomate. Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flood. ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... Subiré a encender el hervidor. ¡No, no, no, no subas, Sam! No puede ver a la señora Tomate. El armario es demasiado pequeño. ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, va todo bien. Me muero de hambre. ¿Tenemos galletas? Bueno, creo que vi la lata de galletas en el despacho. Bajaré a mirar. Oh, pobre señora Tomate. ¿Qué voy a hacer con usted ahora? Se me ocurre una idea. ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman. Es arte. Arte floral. No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que puede haber ido a buscar a Lanitas? Oh, ya sabes cuánto quiere a esa oveja. No temas, Dillis. Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaré aquí haciéndote compañía. Oh, gracias, Trevor. Pero Norman me necesita. Yo también voy. Bien, vale, Dillis. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny a Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. Atento por si ves a León, Sam. De acuerdo, Brongin. Tranquila. Bien. Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Os llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. Sam a Penny. Norman está en el prado del rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh, mi tesoro hundido! Muy bien. Ya estás, Norman. ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está esa bengala? Había 5 hace un segundo. Hola, Tom. ¿Preparado para hacer rappel? ¿Qué? No. Tengo un problema, Penny. He perdido una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, tiene que estar por aquí. Adelántate, me reuniré contigo en los acantilados, ¿vale? Bueno, si estás seguro. Sí, seguro que estoy seguro. Hasta ahora, Tom. Sí. Adiós.
Vale, me toca esconderme. Cierra los ojos y cuenta hasta 100. 1, 2, 12... No hagas trampas. Cuenta bien. 19, 27, 34, 42... ¿Qué es esto? 57, 69, 66, 99 y 100. ¡Te he encontrado! Mandy, ni siquiera lo has intentado. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! ¡Son súper guay! Si estás perdido o en peligro, la lanzas y hace ¡wuu! En el aire para que puedan rescatarte. ¿Dónde la has encontrado? Ahí tirada, en la hierba. ¡Guay! ¡Vamos a lanzarla! ¿Qué? Tendremos nuestros propios fuegos artificiales. ¿Seguro que es una buena idea? No, es una idea genial. Deberíamos entregársela a Sam el bombero. ¡Qué gracia tiene eso! Ven, conozco el sitio ideal para lanzarla. Vamos, Tom. ¿Dónde estás? Creo que empezaré sin él. Espero que no tarde mucho en llegar. Es un sitio genial para lanzarla, ¿no? Supongo, no hay nadie cerca. Solo yo, tú y la bengala. ¿Seguro que no es peligroso? Oh, Mandy, ya pareces mi madre. ¿Cómo puede ser peligroso si es para salvar a la gente? Es cierto. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! La cuerda se ha enganchado. Estoy atrapada. Mantén la calma, Penny. Solo tienes que llamar a Tom. ¡Oh! Bien, Penny. Parece que vas a tener que llamar a gritos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Todo lo que hay que hacer es pulsar el botón. Adelante, Mandy. Hazlo. ¡No! Oh, ¿no puedes hacerlo? ¿Tienes miedo? Bien, veamos. ¿Y ahora dónde podría enchufar esto? ¡Oh! ¡El pastel! ¡Es el horno, Sam! ¡Se ha incendiado un pastel! Tranquilo, Mike. Nos ocupamos nosotros. Es un fuego eléctrico, Elvis. Primero tenemos que cortar la luz. Allí. ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. Lo siento mucho. Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sarah. Es que quería que fuese todo tan perfecto. Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré, prometido. ¿Seguro que no pasa nada, James? Has estado muy raro todo el día. No pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. Ay. No, señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh,
Oh, Norman. ¿No te has olvidado? ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Mamá! Friego el suelo, pulo la barra, listo y capaz para rock and rollear. ¡Wow! ¡Ah! ¡Elvis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! Oh, vaya. Será mejor que te llevemos al hospital. Oh, puntitos blancos y negros otra vez. No podemos verla. Necesitamos una tele nueva, papá. No. Es solo la antena. Déjamelo a mí, cielo. Subiré al tejado y la arreglaré en un pispás. Tranquilo, Elvis. Me siento muy tonto. ¡Ja! ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlington? Lo siento mucho, jefe Steele. Ahora tenemos un hombre menos, así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones. Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo. Anímate, Elvis. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero. Bueno, esto ya está. Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga. ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Oh! Será mejor que llame a Sam el bombero. Mayflood está colgado de su antena. ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los Flood! Cridlington, quédate y ocúpate del panel de control. Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción. Yo iré en Venus. ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor. Ahí tiene su casco, señor. Sí, claro. Sí, por supuesto. Te he dicho que no juegues al balón dentro de la tienda. Pero, mamá... Ya has magullado mi brécol y pulverizado mis chiribías. Ve a jugar al parque. Vale, mamá. ¡Norman! Hola, James. Me gusta mucho tu aeromodelo. Sí, voy a hacerlo volar. ¿Y puedo ir contigo? Claro, puedes venir a ver cómo lo hago volar en el muelle. ¿Sabes, James? Yo sé mucho de aeromodelismo. ¿En serio? Penny, ¿por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. Eso será... genial. Vamos, James. Adelante. Haz un rizo. No, Norman, no puedo hacer cosas peligrosas. Vamos, no es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae, déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James, te toca. Uy, te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú.
Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de parque, Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Pontypandy. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Pontypandy. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Pontypandy. La excursión va a ser súper guay. Los pioneros de Pontypandy son el mejor grupo de aventura del mundo. Y Sam el bombero, el mejor líder del mundo. Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas. Yo espero que tengamos comida abundante. No te preocupes por eso. Os he preparado una gran comilona. ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! ¿Qué pioneros? ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! Pues queremos oír vuestra canción. Los pioneros de Pontypandy, audaces y valientes somos chachis. Cantamos 3 hurras y lo hacemos así. ¡Hip, hip, hurra! Por los buenos pioneros de Pontypandy. ¡Hurra! ¡Ah, qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos. Y no digamos para la fauna. Oh, tengo que llamar a Sam el bombero. Oh, ¡restos de un naufragio! ¡Esto es grave! ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! Pero ¿y nuestro día de aventura? Lo siento mucho, niños. Lo haremos en otro momento, lo prometo. No es justo. No. Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña. ¡Hey! Chicos, yo podría ser el líder. No seas tonto, Norman. ¿Necesitáis que os acompañe un adulto? ¿Necesitáis un líder fuerte y decidido? Alguien asado y audaz. Quiero decir, osado y audaz. Yo podría llevarlos. Oh, Trevor, por supuesto que sí. ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? Ni hablar. ¿Podrás arreglártelas, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dilys. De acuerdo, está bien. Cuando nuestro líder nato no dé la talla, entonces yo podré ponerme al frente. ¡Ánimo, chicos! Espera, Norman, no tan rápido. ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos. Estamos aquí. Así que eso debe ser Pontypandy. Y ahí está el puerto. Y... ¡oh! Bien, chicos. Es una época del año en la que la gente enciende fuegos en el jardín. ¿Quiere decir que encienden fuegos a propósito, señor? Claro que sí, Cridlington. Hojas secas, madera vieja... De hecho, Mike Flood va a hacer una hoguera en su fiesta de Halloween esta noche. Sí. ¡Oh, sí! Allí estaré con mi careta de Halloween. Oiga, ¿a usted le gusta disfrazarse, señor? ¿A mí? Oh, no. No me gusta nada. Solo voy porque me han invitado. Céntrate en el trabajo, Cridlington. Apaga ese fuego. ¡Oh, sí! Lo siento. ¿Dónde pongo el farol de calabaza, mamá? En la mesita, junto a la ventana. Mira esto, Norman. Mamá le ha tallado una cara. ¿Norman? Soy el fantasma de Pontypandy.
Pero no soy yo. El fantasma está detrás de las cortinas. Mira, ¿no ves cómo se mueven? ¿Las estás moviendo tú con el alambre para pescar? No vas a ganar ni de broma, Norman. Será mejor que te rindas. ¿Rendirme? Pero si acabo de empezar. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, solo tengo un ligero cosquilleo en la garganta. ¡Guau! ¡La hoguera es enorme, papá! Asegúrate de que los niños no se acerquen. No queremos accidentes. ¡Son James y Sarah! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a buscar a Norman. Pero cuidado, intentará asustaros. Tenemos un concurso de asustar y por ahora gano yo. Oh, a mí no me asustará. Ni a mí. Soy inasustable. ¡Soy el fantasma de Pontypandy! ¡Hola, Norman! No es justo. Seguro que Mandy os dijo que era yo. ¡He ganado! ¡He asustado a tu madre y tú no has asustado a nadie! Halloween no ha acabado aún. Es hora de encender el farol de la calabaza. ¡Oh! ¡Genial! El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos. He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rappel. Buen día. El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí hasta el suelo aquí, bajo la experta supervisión de Tom. Excelente idea, señor. Me gustan los retos. ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevor! Sí, el monopatín se rompió en 2 trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. Aún faltan siglos. ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. Ese pozo debe estar lleno de monedas, suficientes para comprarme un monopatín nuevo. El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. Muy bien, Penny. ¡Excelente! Sí, así se hace. Siguiente. Seré yo, señor. Muy bien, Sam. Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlington. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. No, mamá. Antes quiero ir a explorar. ¡Ay, qué chico! ¡Qué impaciente es! Aquí tienes, Trevor, pasta de cangrejo. En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Ya voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! No te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco.
El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! Sam el bombero va a rescatarte. Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! Bien, despacio, Elvis. Ya casi está. ¡Y para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek. Estaremos arriba en un pispás. Oh, gracias. ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido, en serio. ¿Me perdonas? ¡Ah! ¡Mola! Tienes un timbre de mano. Vamos, pareja de bromistas, os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. Ah, ¡qué bien! ¡El pastel! ¡Ah! ¿Estás ahí, Cridlington? Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo, pero valió la pena cada bocado achocolatado. Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas, pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien, Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony y dile que nos veremos allí. De acuerdo, déjame la Sam. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque Cridlington? Me gusta. ¿Podemos salir nadando? De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... Tranquilos, no os preocupéis. Sam llegará enseguida. Oh, ¡mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh, mi pobre angelito! ¡Ajá! Es
¡Vamos, Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! Buen día, Sam. Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. De acuerdo. Bajaré el arnés doble. Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom. Con cuidado. ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. Buen trabajo, Sam. Pescar. A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin, será mejor que regresemos. Oh. Oh. Eso no suena bien, Charlie. El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. Buen trabajo, Charlie. Oh, el motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¿Vienes conmigo, Penny? Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. De acuerdo, Sam. ¡Buena suerte! Todo recto, Penny. ¡Agárrate bien, Sam! Hola, Charlie. ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo, pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. Y parece que tiene un pez en el anzuelo. ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! Sí. Tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. Excelente idea. ¡Cuidado! ¡Wow! Por los pelos. Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! Es la furgoneta de Mike. Oh, eres genial, Radar. Lo has conseguido. ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen, pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. Oh, Mike. Bien, atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike.
Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí, intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. Vamos, Mike. Dame la mano. Oh, gracias, Sam. Oh, Dios mío. Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un héroe. Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. Oh, Dios mío. Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwyn. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar 2 mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, rocía la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. ¡Ese parece mi Norman! Los gritos vienen de ahí. Manjares finos en el ultramarinos, manjares finos en el ultramarinos, manjares finos en... ¡Norman! Ay, ¿te encuentras bien, cielo? Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo. Bueno, si no os habéis perdido... ¡Norman Price! No estabas... Tú no estabas... haciendo trampa, ¿no? Sí, mamá. No puedo desatar esto.
Y no tenemos teléfono, Dilys. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! ¡Tardaríais semanas! No con el humor que tengo, Norman. Vamos, Sam, a toda velocidad. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Chivata. ¡Tramposo! Y deberíamos verlos en cualquier momento. Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sarah y James. ¿Qué? Sam y Dilys. Si no me equivoco, van muy igualados. Va a ser una llegada muy reñida. Un momento. ¿Qué es eso? ¡Caray! Sam y Dilys, el cohete de 3 patas. ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! Enhorabuena, Dilys y Sam. El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo. Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. Bien, Norman. Vamos a dar un paseíto. Gracias, Sam. No es justo. Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero. Espera. Adentro, Mandy. ¡Ah! ¡Guay! Bien, tenías razón, Norman. Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. Enhorabuena, mamá. ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. Poner los pies en la tierra. Sí, mamá. ¡Oh! ¡Poner los pies en la tierra! ¡Ay, lo siento, cielo! ¡Oh! Sí, mamá. Hola, Sara. ¿Quieres venir a ver algo súper guay en la parte de atrás? Vale. Pues vamos. Espera, tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. Es Mike. Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¿Qué diablos? Ven aquí, no te preocupes, ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡Oh! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! Oh, ¿estás bien? Oh, sí, estoy bien, estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? Bien. ¿Qué te parece? ¿Ya está? No, claro que no está. Lo que necesita es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dilys. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. ¿Bien? Está bien. Ahora, mira esto. Oh. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! ¡Oh, hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Es cemento desecado rápido. Solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí.
Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz ronca. La 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 la. La 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 la. Cridlington, deja de berrear y ponte a trabajar ya. Perdón, señor. Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de cresta escarlata. Trevor, creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien, ¿qué es lo que como primero? No hay nada. Debes haberte confundido. Vamos. ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece. Cridlington, tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. Cridlington, cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. Genial. Mientras yo me pongo a comer. Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Ay, otra vez será. Vamos. Bien. Próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Cridlington deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo y que iba a ser una superestrella. Esto podría complicarse. Pediré ayuda. Está ahí arriba. Vale, lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Estoy bien. Solo es un estornudo. Oh, lo siento, León. ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. Estás fatal, Penny. ¿Deberías estar trabajando? Es el día libre de Sam y me necesitan en el parque. De todas formas, solo es un resfriado. Venga, Elvis, regresemos. Se acabó el drama. Bien. ¿Os apetece ir de pesca? ¡Oh, sí, papá! Sí, por favor. Espera. Será mejor que tires esto antes. ¿Aquí tienes? Gracias. ¡Todos a bordo! ¿Qué es ese humo, papá? Las brasas estarían apagadas, ¿no, Charlie? Un contenedor de basura en llamas en el Café Pez. Otra emergencia. Lástima no estar de servicio, pero he de terminar de cavar. Sentimos haberos llamado otra vez. Oh, no hay problema.
hay una bandeja de barbacoa dentro. Pero eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. No hemos pescado ni un solo pez. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer.